¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga. Un placer nuevamente de estar en contacto junto a ustedes. En esta oportunidad trayendo el mensaje de las 7 iglesias, el tercera de ellas, la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Usted sabe que son 7 mensajes a 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. ¿Y cuál era el fin? Ver cómo se estaban comportando el pastor local, que viene a ser como el portero o el líder o el ángel de la iglesia, como para todos los hermanos que componían la comunidad. Y el que está ahí caminando en medio del candelero es Jesucristo, ¿verdad? Que está viendo el accionar de la iglesia, si está cumpliendo su misión, si la iglesia está amándose, si la iglesia se mantiene fiel. Entonces, a través de estas 7 iglesias nosotros vemos las distintas situaciones que viven las iglesias a través de la historia de la iglesia, como las iglesias actuales. Por ejemplo, si hay 7 iglesias alrededor nuestro, es posible que cada una de ellas esté viviendo lo que está experimentando o que experimentó cada una de estas 7 iglesias en el tiempo de Juan. Bueno, de más está decir que el autor del Evangelio es Juan, de la primera, segunda, tercera carta de Juan, más el Apocalipsis, que son 5 libros que componen los escritos de este varón llamado Juan, que fue el último discípulo que murió de muerte natural. El texto se encuentra en Apocalipsis, capítulo número 2, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra aquellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La carta entonces a la tercera iglesia, que se llama Pérgamo. La palabra literalmente Pérgamo significa totalmente casada. Y uno de los errores que cometió esta iglesia en el siglo IV, en tiempos de Constantino, como emperador romano, es que la iglesia se unió al Estado. ¿Y qué hizo esto? Constantino en una oportunidad tenía que hacer guerra y él oró a Dios y dice que vio en el cielo un símbolo de la cruz y las letras: por este símbolo vencerás. Entonces él mandó a hacer la figura de la cruz a todos los guerreros que eran de Roma, y fueron a luchar, a guerrear, y ganaron. Entonces él averiguó qué significaba ese símbolo y se dio cuenta que era el cristianismo. La cruz identificaba al cristianismo. Por lo tanto, él dijo: la religión oficial del Estado hoy será el cristianismo. Cualquiera diría: ganó la obra de Dios. No, hermano, fracasó la obra de Dios. Y le voy a decir por qué. Primero, se unió la iglesia con el Estado, cosa que no debe de ser. En segundo lugar, por ser iglesia estatal, cualquier persona entró a la iglesia. Entraron gente con ideas paganas, idolátricas, en fin, y se tuvieron que aceptar. Usted sabe que para hacerlos miembros de la iglesia, generalmente se bautizaban a las personas, a los discípulos, a los catecúmenos, los principiantes, ¿verdad? Y sin embargo, hermano, empezaron a ver personas por la calle, había un borrachito ahí: ¿tú eres bautizado? No, ya, ahora te bautizamos, le echaban agua, pero el borrachito seguía siendo borrachito. No había ningún cambio y lo consideraban hijo de Dios. Entonces, en vez de haber ganado la iglesia perdió. Por 2 razones, esto, donde se formó un sincretismo, entraron muchas ideas religiosas al cristianismo y confundió y se perdió
digamos, la línea de lo que Jesús había predicado. Y en segundo lugar, hermano, la iglesia nunca debe unirse al Estado, porque el Estado es un ente de gente común y corriente que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y la iglesia es la esposa del Cordero. Por lo tanto, lamentablemente así era. Ahora, hermano, en esta ciudad Pérgamo, que significa totalmente casada, viene la palabra pergamino. Y el pergamino, hermano, eran cueros curtidos que se utilizaban para después escribir sobre ellos. Una de las formas en que se escribió la Biblia en un tiempo fue a través de estos pergaminos, los cuales después se entubaban en pedazos de madera y se doblaban. Después se abrían, ¿verdad? Y a esos pergaminos vienen de Pérgamo, justo precisamente donde se fabricaba. Por eso también se le llama a esta ciudad Pérgamo. Ahora, esta ciudad, hermano, estaba más o menos a 120 kilómetros desde Esmirna y desde Pérgamo a Éfeso más o menos habían 72 kilómetros. Lo importante de todo esto, hermano, es que había una iglesia ahí que adoraba a Dios, que tenía un pastor que viene a ser como el ángel de la iglesia, ¿verdad? Y la comunidad cristiana. Pero habían tres elementos que son grandes en esa ciudad. Primero, hermano, había un templo para adorar al emperador de turno. Así que en determinado momento los romanos hacían que la gente tenía que ir a adorar al emperador prácticamente, ¿ya? Segundo, había un altar muy grande ahí a Zeus. Zeus es el dios de los dioses griegos, el dios padre de los dioses paganos que utilizaban los griegos. Y en tercer lugar, hermano, había ahí una figura o un altar al dios Esculapio. También en la ciudad de Pablo había un hospital que también estaba dedicado a Esculapio. Hermano, Esculapio tiene la figura de una serpiente. Si usted se va a ver la farmacia, todas tienen la figura de la serpiente. La palabra farmacia viene de farmaquía o farmaquia. Y justamente trae esa serpiente, que es la forma en que veneraban al dios Esculapio. Así que, hermano, para que usted sepa que todo cuando ingresamos a la farmacia estamos ingresando a un lugar que representa el altar del dios Esculapio del tiempo, hermano, de la primera era o del primer siglo. Así que, ojo con eso. Dice, el escritor de la carta, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿A quién se refiere que tiene la espada de doble filo? Se refiere a la persona de Jesucristo. No solamente el Señor que está en medio del candelero, sino ahora está representado tipológicamente por una espada que tiene filo en ambas partes. Ese Señor dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Bueno, como yo le explicaba, posiblemente, hermano, este trono a Satanás, o esta adoración a Satanás se refería precisamente o al altar del dios Esculapio, o al altar a Zeus, o la figura que hizo Roma para adorar al emperador, quien se consideraba Señor y Dios. Así que ellos estaban ahí en medio de ese contexto de adoradores paganos, de gente mala, sucia, gente que de alguna manera también perseguía a la iglesia. Pero habían algunos elementos importantes. Primero dice, donde murió Antipas, mi testigo fiel. Antipas fue un gran servidor de Dios que tuvo un gran testimonio. Tanto es así que Jesús se compara con él por el testimonio que él tuvo en medio de la iglesia, lo que es importante. Por lo tanto, hermano, usted puede hablar mucho, pero tiene que testimoniar a través de sus hechos, sus actos, que usted es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo y que pertenece, por lo tanto, al reino de Dios. Pero a pesar de todo esto, habían 3 elementos que estaban dentro de la iglesia que no eran positivas. Mire lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes
a los que practican la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Usted sabe, hermano, que en los montes de Moab había un rey llamado Balac. Y Balac no podía enfrentarse a Israel. ¿Pero qué hizo? Llamó a un falso profeta llamado Balaam y le pagó una considerable suma de dinero para que Balaam fuera a profetizar calamidades sobre el pueblo de Israel. Pero cada vez que lo intentó le fue mal, porque cada una de las palabras que iba a ser de destrucción, palabras soaces, palabras que no iban a edificar al pueblo de Israel, Dios se las cambiaba. Así que cada vez que él iba a profetizar sobre Israel, profetizaba bendiciones. Por lo tanto, Balac llegó un momento en que va y lo reprende. Le dice, yo te estoy pagando dinero para que vayas a maldecir, no a bendecir a Israel. Pero Dios estaba haciendo la obra en este hombre. Por eso que Dios puede usar cualquier figura, cualquier tipo, cualquier persona. Dios es soberano de hacer lo que quiere con quien quiere y a la hora que quiere. Ahora, dice, pero tengo una cosa contra ti, que dentro de ti está el espíritu de Balaam, del falso profeta. Y este falso profeta, hermano, enseñaba dos cosas. Primero, que uno podía alimentarse de comida dedicada a ídolos, cosa que Dios nunca se agradó. Y en segundo lugar, hermano, él incitaba a la gente a cometer fornicación. La palabra fornicación es tener relación sexual extramarital. La fornicación, hermano, es sinónimo de adulterio. Adulterar o fornicar es lo mismo de acuerdo al diccionario, que significa tener relación ilícita porque no se hace dentro del matrimonio. Así que, hermano, Dios a través de Jesucristo comienza a mirar a la iglesia y le dice, mira, a pesar de que me has sido fiel, aun cuando están aquí estas figuras, estos dioses paganos y todo, y aun cuando han sido perseguidos, pero tengo unas cosas contra ti. En primer lugar, está el espíritu de Balaam dentro de ustedes, que tienen que destruir, tienen que desechar. ¿Y cuál era el espíritu? Que habían hermanos que se dedicaban a sacrificar, hacían comidas e invitaban hermanos a la iglesia o a la casa, comida dedicada a dioses paganos. Y en segundo lugar, hermanos, ellos incitaban después a cometer adulterio, es decir, pueden adulterar, pueden fornicar y no hay problema. Ese espíritu estaba dentro de la iglesia. Entonces el Señor le dice, pero tengo algo contra ti, que está en medio de ti ese tipo de espíritu. Por lo tanto, hermano, hay que tener cuidado. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero dentro del contexto de nuestra iglesia, a veces hay hermanos que practican cosas que no son de Dios. Y ellos creen que son de Dios, porque así se lo enseñaron. Pero por eso, hermano, usted tiene que escudriñar la palabra de Dios para deducir qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios, que es carnal, es humano o satánico. Así que hay que tener mucho cuidado. Luego el Señor le dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, también hay gente ahí en la iglesia, dentro de la comunidad, hay hermanos cristianos que retienen la doctrina de los nicolaitas. Bueno, no se sabe mucho de Nicolás o del grupo de los nicolaitas, pero se subentiende, hermano, que eran falsas enseñanzas que se transmitían entre los hermanos. Mire, cuando uno estudia las cartas primera de Juan, segunda de Juan, las cartas de Santiago, incluso las de Pedro, mientras la iglesia era perseguida, había gente que visitaba la iglesia del Señor. Y cuando llegaban a la iglesia le daban la oportunidad para saludar. Pero ellos no solo saludaban, aprovechaban el momento y comenzaban a hacer preguntas de este calibre. Hermanos, si Jesús es Dios, ¿por qué tuvo que morir cuando se supone que Dios no muere? ¿No será que fue Dios hasta antes de morir y después cuando resucitó siguió siendo Dios? Hermano, esto que le estoy diciendo yo es una herejía. No es correcto. Pero esas enseñanzas las traían estas visitas que venían a la iglesia. Por eso Judas dice, ni siquiera toquen la ropa de ellos porque está contaminada. ¿Se da cuenta? Por eso que, ¿cómo voy a saber yo cuál es la doctrina de Dios? Lo que sale en la palabra de Dios. Por eso usted tiene que leer, usted tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Me entiende? Usted no puede ir al culto a adorar a Dios
Y está bien orar, ayunar, vigilar, pero debe nutrirse de la palabra de Dios. Usted puede ir a un congreso precioso 3, 4, 5 días y llegar poco menos que en el aire. Pero luego se le va a pasar esa atmósfera espiritual. ¿Y qué lo va a mantener firme y fiel a Dios? Si usted está cimentado en la palabra de Dios, usted va a permanecer fiel sirviendo al Señor. Así que, hermanos, ¿cuáles son los pecados que tenía esta iglesia? Primero, que habían hermanos que tenían el espíritu de Balaam, ¿verdad? Que invitaban a familias a sus casas o dentro del contexto de la iglesia a servirse alimentos que estaban dedicados a dioses paganos y también para que cometieran fornicación o adulterio, así simplemente. Y el otro espíritu, hermano, que habían personas que andaban enseñando falsas doctrinas. Es el espíritu de los nicolaitas. Así que el Señor finalmente le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor que dice que tiene la espada con doble filo, dice, arrepiéntanse. Recuerden que arrepentirse es cambiar de dirección, dejar de estar haciendo lo malo y volverse a Dios. De lo contrario, el Señor no iba a permitir que el testimonio de la iglesia fracasara en medio del mundo, hermano, donde habían dioses paganos, templos paganos, ¿verdad? Donde era muy fácil desviarse o ser consumido por el mundo que no conoce a Dios. Así que, hermano, el Señor no lo iba a permitir. Por eso dijo, yo iré y los voy a cortar si es necesario, ¿verdad? Como espada de doble filo, con tal de que el testimonio de tu iglesia, de su iglesia, de esta comunidad, no se ensucie por causa de ellos. Luego el Señor le hace un llamado a escuchar la voz del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, primero le dice, escuchen el mensaje del Espíritu. ¿Cómo voy a escuchar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde debo ir? A ninguna parte. Lea la Biblia. Ahí está el mensaje del Espíritu. Porque la palabra de Dios es inspirada, revelada e iluminada por el Espíritu Santo. A hombres como usted y yo, humanos, pero que escribieron inspirados, revelados e iluminados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor le hace un llamado a escuchar la voz de Él, le está diciendo, escudriñen la palabra, estudien la palabra, la Biblia. Y le dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mire, le está hablando dos cosas. Primero, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿verdad? Luego el Señor dice, al que venza, al que se mantiene fiel, al que se mantiene adorando a Dios, el que no se envanece ni se va por las enseñanzas de Balaam o por las falsas enseñanzas de los nicolaitas, esos fieles. Al final el Señor dice, yo les daré a comer del maná escondido. Usted sabe, hermano, que en su travesía por el desierto del pueblo de Israel, antes de llegar a la tierra de la promisión, llegó un momento en que ellos dijeron, queremos comer pan. Y hablaron con Moisés. Moisés oró a Dios y le dijo, Señor, queremos comer pan. El pueblo está pidiendo. Está bien. Y dice que el Señor les enviaba maná. Todos los días una especie de pan especial del cielo. Y tenían que llenar un cubículo y llevárselo a sus tiendas y comérselo. Pero tenían que comérselo en el día. Porque el que guardaba para el otro día, al otro día amanecía agusanado. ¿Qué significaba esto? Dios quería probar la fe de ellos día por día. Así que, hermano, unos a lo mejor con poca fe llenaban 2, 3, 5 cubículos, pero al otro día estaban llenos de gusanos. Así que había que salir a recoger el maná, llenar los cubículos, irse a sus tiendas, a sus carpas y comérselo durante el día. Bueno, ¿cuál es el maná escondido que el Señor le está prometiendo a los fieles de esta iglesia? Hermano, si el maná fue el pan literal que el Señor envió del cielo para su pueblo, ¿cuál será el maná espiritual escondido que Dios tiene para la iglesia hoy? Su palabra. Es la palabra de Dios. El maná de Dios es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Y yo te daré
¿Qué significa? Que yo los bendeciré, los consolaré con palabras. Si es necesario enviar buenos maestros, buenos predicadores, lo haré para que sean bendecidos y enriquecidos. Entonces el maná espiritual del Nuevo Testamento equivale a escuchar y atender la palabra de Dios. Pero también dice que les daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, un pedazo de piedra, una piedra, le daré a cada uno de los fieles, los que permanecen, los que venzan o lleguen hasta el final como vencedores, le va a dar una piedrecita donde está escrito el nombre de la persona, un nombre nuevo, que solo lo va a saber la persona que va a recibir la piedrecita. Ahora, ¿de dónde sale esto? Bueno, hay 4 acepciones con respecto a esto de la piedrecita blanca. Primero se dice que los que ganaban, hermano, las Olimpiadas, se les daba una piedrecita blanca como símbolo de haber vencido, como el ganador. Así que en esa época el que tenía la piedrecita blanca y la mostraba, quería decir que había ganado las Olimpiadas de aquella oportunidad. En segundo lugar, se le daba la piedrecita blanca a las personas que habían salido libres de las cárceles. Por ejemplo, estaban encerrados por cualquier juicio que haya sido, se cumplió su tiempo y salió, y se le daba la piedrecita blanca también para indicar, y él la podía mostrar en cualquier parte, que era libre, ya no era esclavo de la cárcel ni estaba pagando lo que ya había pagado, por lo tanto había salido con absolución, es decir, libre, por lo tanto también tenía la piedrecita blanca. La tercera excepción, hermano, que se hace a esto es cuando delante del juez llevaban a las personas que supuestamente había que condenarla o había que dejarla libre. Entonces, luego que exponían los abogados, el juez tomaba la determinación si era culpable o no la persona que se estaba enjuiciando. Si era culpable, se le daba una piedra negra y por lo tanto se iba a la cárcel. Pero si no era culpable, de acuerdo al juez, se le daba una piedra blanca donde él quedaba libre, no era culpable, no había cometido infracción y por lo tanto podía irse a su casa tranquilamente. Y la cuarta, hermano, la cuarta acepción que tiene que ver con esto es, dice que tomaban una piedra blanca y la partían en 2. Y en una colocaban el nombre de un amigo y en el otro colocaban el nombre de otro amigo. Y si yo tengo un amigo, tomaba una piedra yo o la compraba, poníamos los 2 nombres de los amigos y la partíamos por la mitad. La piedra que tenía el nombre del amigo mío quedaba para mí y la piedra que tenía el nombre mío quedaba para él. Es decir, era como un símbolo de amistad. Cualquiera sea esas 4 acepciones, lo importante es que el Señor nos va a dar una piedra blanca y en esa piedra blanca viene un nombre especial que nadie conoce, sino solamente nosotros que vamos a recibir esa piedra por haber sido fieles hasta el final y no haber caído al templo Esculapio, ni al altar de Zeus, ni adorar al faraón, es decir, al rey, ¿verdad? De Roma, ¿verdad? Sino que nos mantuvimos fieles sirviendo a Dios con todo, inclusive con persecución, o con esa gente que se levanta en la iglesia y enseña falsa doctrina como los nicolaitas, o aquellos que tienen ese espíritu diabólico de hacer comidas, dedicarse a los dioses paganos e invitar a los hermanos de la iglesia y después decirles que pueden fornicar, adulterar y no tendrán ningún problema. Todas esas cosas, los que se mantienen fieles, santificados, guardados para el Señor, Dios al final dice, y yo les daré, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo les daré para que ustedes coman el maná celestial o el maná escondido, y en segundo lugar, es decir, la buena palabra, sea por maestros o predicadores, y también le daré una piedrecita blanca donde va escrito su nombre particular, que nadie lo sabrá, sino solamente usted. Amados hermanos, esta es más o menos la historia de esta iglesia de Pérgamo. Recuerde, hermano, que a pesar de todas las cosas, esta iglesia puede representar a cualquier iglesia hoy día aquí en Chile o en cualquier parte. Porque dentro de la iglesia, hermano, también hay hermanos que no han dejado el paganismo, la idolatría,
Y puede que dediquen sus comidas, ¿verdad? Sus cenas a qué sé yo, un santo, ¿verdad? O cualquier otra cosa. No asista usted, usted no debe comer. Si usted sabe que está invitado a una casa y pueden servirle el mejor manjar y usted puede llegar con el hambre más grande, pero si esa comida está dedicada a un dios pagano, usted, dice el apóstol Pablo, no coma por causa de su conciencia, porque si usted come, usted va a pecar. Va a pecar como el dueño de casa que dedicó esa comida, esa cena, a un Dios que no corresponde sino al Dios de los ejércitos. ¿Verdad? Así que, hermanos, mantenerse fiel. Le dice, arrepiéntanse. Dejen esa enseñanza falsa de los nicolaitas. Dejen esas cosas de Balaam, ese espíritu Balaam, ¿verdad? Y yo les voy a dar para que coman del maná, es decir, yo los voy a alimentar espiritualmente para que sigan firmes. Finalmente les voy a dar un premio, una piedrecita blanca, ¿verdad? Donde va el nombre suyo y mío, y que nadie lo sabe sino solo usted y yo. Así que, hermano, siga fiel al Señor. No importa lo que venga, no importa las circunstancias, no importa si los atropellos, las persecuciones, ¿verdad? La blasfemia que se levantan contra nosotros, la familia que no quiere nada con el Señor. Usted manténgase fiel, porque al final usted va a ser el merecedor de las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de hoy, ¿cuáles son? Que Dios está con nosotros, nos guarda, nos protege, nos bendice, usa nuestras vidas para su gloria, para hablar al compañero, al amigo, al vecino, al amigo del trabajo, en fin, a la misma familia que no conoce a Jesucristo. Así que, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un placer de haber compartido con el tercer mensaje a la iglesia de Pérgamo. Que Dios le guarde y Dios le bendiga. Repase los videos para que pueda entender lo que Dios quiere para su vida. Padre, muchas gracias por esta linda oportunidad que nos ha dado una vez más de compartir su bella y maravillosa palabra. Bendiga a los oyentes, Señor, que ellos sean totalmente bendecidos, guardados, protegidos por su mano maravillosa, Dios mío, de estas falsas y fraudulentas enseñanzas o del espíritu Balaam. Y bendígalo, Dios, guardándolo y protegiéndolo de enfermedades, dolores, angustia, necesidades, porque usted es el Dios Todopoderoso que está con su pueblo. Dios amado, muchas gracias. Bendígalos a ellos y a nosotros, ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén.